La transformación digital implica mucho más que digitalizar documentos. Representa una nueva forma de gestionar la información y generar valor público. Enseguida, continuamos con el panel La digitalización de archivos, dilemas técnicos y fronteras en la era de transformación digital. En este panel participan la maestra Anaí Juan Durán y el maestro Francisco Gerardo Refugio Ramírez, ambos especialistas de GIN México. Como moderador, contamos con la participación del maestro José Antonio Ramírez de León. Conozcamos las voces que darán vida a este espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. La digitalización de archivos, dilemas técnicos y fronteras en la era de la transformación digital. Anaí Juan Durán, socia fundadora y directora general GEAN México, Soluciones Integrales en Archivística. Socia fundadora y directora general Easy Academy, Excelencia en Ciencias de la Información. Con más de 20 años de trayectoria, la maestra Anaí Juan Durán es ingeniera en sistemas computacionales y maestra en gestión documental y administración de archivos por la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Coordinó el desarrollo del sistema de administración de archivos en el Archivo General de la Nación, adoptado por más de 100 instituciones públicas en México y el gobierno de Bolivia, y dirigió la modernización del sistema institucional de archivos en el Consejo de la Judicatura Federal. Como titular del Archivo General del Estado de Puebla, fungió como representante ante el Consejo Nacional de Archivos, gestionó una inversión superior a 44 millones de pesos para su nueva sede, logró la donación de 1,5 millones de imágenes digitalizadas y obtuvo el Premio Internacional OX en 2021 y 2022. Actualmente impulsa soluciones integrales que revalorizan el archivo como activo estratégico de la gobernanza digital. Gerardo Francisco Refugio Ramírez, titular del Archivo General del Estado de México, socio fundador de GEAN México, Soluciones Integrales en Archivística. Con más de 20 años de trayectoria, el maestro Gerardo Francisco Refugio Ramírez es licenciado en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y maestro en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Coordinó proyectos estratégicos de fortalecimiento archivístico en instituciones como el Archivo General de la Nación, la Oficina de la Presidencia de la República, Coneval y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Avalado por certificaciones de competencias laborales del Conocer CEP, es titular del Archivo General del Estado de México y representante ante el Consejo Nacional de Archivos. Es docente de la ENBA en el Instituto Politécnico Nacional y cofundador de GEAN México, con una trayectoria orientada a la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza archivística institucional. José Antonio Ramírez de León, consultor independiente en gestión documental y administración de archivos. Cuenta con 46 años de experiencia en materia de archivos. Fue director del Sistema Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación, 1980 a 1994. Estudió la licenciatura en Economía en la UNAM. Cuenta con un diplomado en Investigación de Operaciones y Sistemas por el ITAM. Cursó estudios de valoración documental en la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad de Montreal. Es autor, entre otros, de los libros y ensayos siguientes: Archivos gubernamentales, un dilema de la transparencia, publicado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. El libro Servicios Básicos de los Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, Modelo Técnico, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, RADI. El INAI publicó, entre otros, la colección Cuadernos Metodológicos para la Gestión de Documentos, y es coautor con Ramón Alberch y José Luis Bonal del ensayo Normas Técnicas para fortalecer la implementación y cumplimiento de la Ley General de Archivos. Ha publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales en materia de gestión de documentos y archivos. Tendremos el honor de contar con su participación como moderador en el panel Dilemas técnicos y fronteras en la era de la transformación digital. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Bien,
Bueno, muchísimas gracias por estar en este importante congreso. Y antes que nada, quisiera agradecer muy puntualmente a la maestra Cecilia Nila y a su portentoso equipo de trabajo la invitación que nos hicieron para participar en este congreso y particularmente en este panel, que como ustedes podrán certificar, pues viene en la misma línea de trabajo con la que se ha impulsado este congreso, en la misma temática. De modo tal que los temas que abordarán nuestros dos ponentes deben anclarse de alguna manera a lo que ya comentaron los conferencistas anteriores, porque hay una íntima relación con ello. La mecánica de trabajo que vamos a seguir, si les parece bien, es que yo voy a ceder la palabra a cada uno de los ponentes que nos acompañan en esta ocasión, con una pregunta que motive, digamos, la exposición de sus argumentos, y ellos tendrán hasta 15 minutos para responder estas preguntas, pero también solicitaríamos a las personas asistentes a este congreso que si tienen alguna pregunta que hacer en relación con los comentarios que hagan los dos ponentes, puedan hacerla, para lo cual los ponentes contarán posteriormente con 10 minutos cada uno para responder las inquietudes que ustedes les planteen. De modo pues que les pediría yo de favor que tomen nota de aquellas cuestiones en las que ustedes crean conveniente formularles algunas preguntas para poder desahogar los contenidos de este panel, que vamos a trabajar como conversatorio, pero que nuestros ponentes han trabajado también con presentaciones adecuadas para atender el desarrollo de estos contenidos. Ya no me extiendo más sobre el expertise de nuestros conferencistas, de nuestros ponentes, ya lo acaban ustedes de escuchar en este momento. Yo solo quiero decirles que se trata de dos jóvenes, no solo entusiastas e inteligentes, sino muy comprometidos con el tema de la gestión documental y la administración de archivos, y que reúnen ya una vastísima experiencia en distintas posiciones institucionales y de vanguardia en nuestro país. A mí me da mucho gusto tener la oportunidad de poder moderar la mesa que con ellos comparto ahora y saludarles nuevamente por la oportunidad que nos brindan de poder acompañarlos en esta ocasión. Bien, si les parece bien entonces, y contrariamente a lo que se acostumbra, siempre se le cede la voz a las damas. En este caso lo voy a hacer de manera contraria, un poco por equidad de género, ¿no? Porque siempre se la cedemos a las mujeres. Entonces, bueno, aquí la primera cuestión que yo quisiera plantearle al maestro Gerardo Refugio Ramírez es en realidad una pregunta que se descompone en dos. Las traigo anotadas porque esto es importante para recordarlo. Y la primera pregunta, que va ligada junto con la que seguidamente plantearé, es, maestro, ¿qué condiciones archivísticas deben verificarse en los documentos de archivo en soporte papel, en el soporte convencional, antes de iniciar cualquier proyecto de digitalización? Y complementariamente a esta pregunta, habría que considerar también cómo debe decidirse qué documentos de archivos conviene digitalizar y cuáles no, considerando sus valores documentales, sus plazos de conservación y su destino final. En pocas palabras, quisiéramos pedirle, maestro, si nos puede abordar el tema en torno a las condiciones institucionales y las condiciones técnicas que deben tenerse en cuenta para emprender proyectos de digitalización de imágenes. Por favor. Muchas gracias, maestro. Pues antes que nada agradezco en este caso a la maestra Cecilia, directora general del Archivo General del Estado de Guanajuato, a su equipo de trabajo por la invitación, por otra parte por las atenciones que han tenido con nosotros para que estemos aquí participando en este importante congreso internacional
de Archivos. Por otra parte, saludo a la maestra Alejandra Salazar Ruiz, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos, al doctor José Cruz Mundet, referente internacional en la materia, y también por otra parte a mi colega y socia fundadora, la maestra Anaí Juan Durán, y a las y los especialistas que participan en este programa académico, y a las y los archivónomos y archivistas que nos están acompañando. Por otra parte, también para mí es un honor pues estar aquí en esta mesa con el maestro José Antonio, que es un referente en la materia y que ha contribuido significativamente en el desarrollo archivístico del país. Entonces, maestro, es un honor. Bueno, para responder esta pregunta, yo quiero empezar con una reflexión. Esta reflexión la tomo de un ensayo que se llama Institucionalidad y Gobierno. Este ensayo habla sobre la dimensión de la archivística en lo que es la administración pública, y con ello la frase dice: lo nuevo es lo que se ha olvidado. Considero que esta frase es una frase potente, es una frase de enorme vigencia en lo que respecta a esta transformación digital, porque considero que ahorita con el entusiasmo que tenemos de la inteligencia artificial, la automatización se guarda en un sitio concreto. ¿Cuál creen que es ese sitio? El archivo. ¿Sí? Ok, el archivo. Entonces, con esta reflexión, la cual, digo, también viene una pregunta fundamental. Hoy en día, ¿estamos gestionando documentos o estamos perdiendo la gobernabilidad? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Entonces, viene una imagen, si me apoyan con una imagen que… ¿Mande? Ok. Esta imagen es representativa, ¿eh? ¿Por qué? Porque refleja uno de los desafíos que actualmente nuestras instituciones tienen. Por una parte, del lado izquierdo, vemos una organización que conoce sus funciones, conoce sus procesos y por otra parte tiene muy claro lo que produce. Del otro lado, lado derecho, tenemos esta representación de información dispersa, no hay contexto, no hay control, y con ello tenemos poca capacidad de construir conocimiento para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ok, siguiente, por favor. Entonces aquí viene el tema con el cual yo voy a dar respuesta a esta pregunta, que tiene que ver con… Dicha pregunta también la voy a responder con una perspectiva estratégica, ya que la verdadera transformación documental tiene que ver con que nosotros debemos identificar y conocer nuestros procesos. Eso es clave. ¿Y por qué? Porque si nosotros contamos con procesos bien identificados, definidos, construidos, estructurados, pero además documentados, nosotros con ellos tenemos una base para que con ello tengamos una gestión documental sólida. Eso es importante. Entonces, se dice que los documentos de archivo son consecuencia ¿de qué? Pues de los procesos, ¿no? Y por otra parte, la evidencia es consecuencia de los documentos. Si no tenemos procesos bien definidos, no existe información confiable. Si no tenemos información confiable, no tenemos decisiones sólidas.
Entonces, pues bueno, sigue una gran pregunta, y con ello también viene este tema o esta afirmación de que dicen que la evidencia no se improvisa, la evidencia se diseña. Y aquí recuerdo lo que dice la norma ISO 26122 acerca nos hace recordar que los documentos de archivo, en este caso, no se analizan antes de los procesos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en este caso los procesos de trabajo son clave para determinar qué estamos produciendo, ¿no? Son pieza clave. Y aquí vendría una pregunta, digamos, que le haría yo al auditorio, en lo referente a hablar del cuadro general de clasificación archivística. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos elaborado de manera directa un cuadro de clasificación por funciones? Levanten la mano. ¿Ok? Ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos elaborado un cuadro de clasificación por funciones, pero en colaboración con el área de planeación estratégica, con el área de procesos, con el área de mejora regulatoria, con el órgano interno de control y con el área jurídica? ¿Cuántos? Levanten la mano. No, pues ya somos menos. Ok, entonces ahí viene el tema. El tema de los archivos es un tema de planeación estratégica, es un tema de alta dirección. En este caso, pues es un tema que tiene un enfoque sistémico, es un enfoque corporativo, y que con esto nosotros estamos rompiendo paradigmas. ¿Por qué paradigmas? Porque muchas veces se piensa que hablar de instrumentos, tanto de cuadro y de catálogo, eso lo elabora cualquiera. Entonces, con ello, pues bueno, queda claro que el tema de elaborar un cuadro de clasificación, pieza clave para la organización documental, es a través de la alta dirección. ¿Y por qué de la alta dirección? ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros partir de una base sólida de procesos, los cuales tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos, la misión y la visión de la institución. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta base sólida, ahora sí, partimos con este espejo, que es el cuadro general de clasificación archivística por funciones, que es pieza clave para todo proceso de digitalización. Ya que, como ustedes bien saben, no puedo estar digitalizando cuando la información pues, no está organizada. Entonces, aquí también, a ver, ok, creo que me estoy regresando. No, a ver, si me ayudan, por favor. Siguiente, por favor. A ver. Ok. Gracias. Entonces, pues bueno, el tema es importante. En este caso nos queda claro que sin procesos, pues no hay archivos. Los procesos son el inicio. Y en este caso los documentos de archivo es la consecuencia de ello. Por otra parte, hablando de cuadro de clasificación, pues bueno, este es un instrumento clave, es el actor principal para todo proyecto, en este caso de organización, y por qué no, ya como consecuencia de la digitalización documental, ¿no? Y pues bueno, aquí les muestro algunas estadísticas que tomé de lo que es este programa institucional del Archivo General de la Nación, donde nos habla del análisis del problema a nivel nacional. Y una estadística que nos da el AGN es que, haciendo una encuesta a 1.635 archivos estatales y municipales, solamente el 10% utiliza el cuadro general de clasificación archivística para organizar su archivo. Entonces, imagínense cómo está el reto, la problemática. Por otra parte, yo también me di a la tarea de analizar un estado. Entonces, en este estado yo identifico 75 actores, hablando de sujetos obligados, de los cuales estos 75, 7
utilizan su cuadro de clasificación y los otros 68 dicen que utilizan un cuadro de clasificación funcional. Y dicen funcional porque para ellos es funcional. Estamos hablando de un cuadro de clasificación que maneja una estructura orgánica por asuntos o materias, por tipos documentales e incluso hasta las series las denominan por siglas, imagínense. O sea, cómo está la problemática hablando de descripción. Entonces, o incluso le ponen el nombre de alguna institución. Encontré alguna serie documental que se llamaba Archivo General de la Nación. Entonces, pues sí está, o sea, el tema es preocupante la estadística, porque imagínense, o sea, aunque el otro 68 maneja un cuadro de clasificación, pues sí tiene sus, digamos, sus características, maneja un sistema heterogéneo, no hay uniformidad, no va con base a la norma, ¿no? Entonces, con ello, pues también, digo, se brincan esta parte de los procesos, ¿no? Que son clave. Y pues bueno, digo, esta reflexión es importante y digo, y nos queda claro que pues antes de digitalizar, pues lo primero que tengo que hacer es organizar, ¿no? Y eso es importante en este tema y pues bueno, tomando en cuenta este actor principal que es el cuadro general de clasificación archivística, que tiene que ser vinculado a procesos. Y bueno, y es una, digamos, yo he notado en muchas instituciones que este es como un dolor, el no poder comprender y vincular este sistema administrativo, porque la idea es que el sistema sea único, el sistema de toda institución. Entonces, la base son los procesos. Entonces, pues bueno, digo, eso es como parte de estos, digamos, retos que tenemos hoy en día, que tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que con ello, como consecuencia, llevemos otros procesos, ya sea de digitalización, ya sea de automatización, y con ello estemos fortaleciendo o estemos llegando a esta visión de lo que buscamos como transformación digital, ¿no? Entonces, pues para allá vamos, y es cuanto, maestro. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Bueno, tome nota, por favor, de sus posibles preguntas. Es muy importante el tema que señala respecto a la necesidad de fundamentar nuestras herramientas archivísticas a partir del análisis de procesos y no generar los documentos y aleatoriamente denominarlos de una manera tal que no constituyan propiamente dicho, con eficacia, estas herramientas que usamos regularmente en los archivos, como es el cuadro general de clasificación, que como ustedes saben, pues es el que le da estructura, el que estructura la información que manejamos en las instituciones, y el catálogo de disposición documental, que define sus valores, sus plazos, sus vigencias, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro, por esta argumentación. Paso entonces también ahora a solicitarle a la maestra Anaí Juan Durán su intervención, considerando dos preguntas, maestra, que también hemos considerado y que están ligadas una con la otra, ¿no? En este caso nos vamos a referir un poco más al tema ya no tanto de archivos convencionales, sino de lo que hemos estado hablando en este congreso, de archivos que se producen, se manejan en el entorno electrónico digital. Yo le preguntaría, maestra, ¿qué controles mínimos debe documentarse para asegurar que los documentos digitalizados sean íntegros, legibles, auténticos, utilizables? Y una vez digitalizados, ¿cómo deben gestionarse los documentos para garantizar su disponibilidad, integridad, seguridad y preservación durante el tiempo que deben conservarse? Como ustedes ven, estamos hablando ya de una pregunta que permite cerrar o considerar un sistema de gestión documental, control de accesos, copias de seguridad, etcétera, ¿no? Su opinión al respecto, por favor, 15 minutos para ello, por favor. Gracias. ¿Este es el control? ¿Cómo se avanza?
Buenas tardes, es un verdadero honor para mí estar aquí. Agradezco en primera instancia a la maestra Ceci, que realmente nos ha tratado súper bien, a todo el equipo del Archivo General del Estado de Guanajuato, a todos los colegas. Es un verdadero placer compartir este espacio con grandes personalidades como pues la comisionada, en este caso Enríquez, el doctor Cruz Mundet, y bueno, podría mencionarlos a todos, pero en realidad, bueno, está Alicia Barnard, y pues es un verdadero privilegio para mí estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia. Para responder a la primera pregunta de por qué tenemos que nosotros realizar para garantizar que nuestros documentos sean auténticos, sean íntegros, se mantengan a través del tiempo, vamos a hablar justamente del tema de metadatos. Y bueno, todos sabemos que los metadatos nos dicen son datos de los datos, son datos semiestructurados. A veces ese concepto causa un poco de confusión, pero a mí me gusta mucho esta analogía, ¿no? Yo veo a los metadatos como el ADN, de nuestros documentos digitales. Aquí tenemos una cámara y podemos ver que esta cámara al tomar una fotografía asigna una fecha, asigna una ubicación, y a la fotografía nosotros podemos asignarle incluso el autor. Entonces, estos metadatos son algo muy importante para nuestros documentos de archivo. Cuando los metadatos se conectan, el contexto se conserva. ¿Y a qué nos referimos con esto? Sabemos que tenemos normas internacionales de descripción archivística, que son la norma internacional ISAR-CPF, que es la que refiere justamente a los productores de la documentación. Y esa norma, es importante ver a todas estas normas como un conjunto de redes, algo que se conecta, entidades y relaciones que nos permiten justamente poder explicar el contexto, el contenido, la estructura de nuestros documentos de archivo. Por su parte, también tenemos a la norma ISDF, que nos habla acerca de lo que son las funciones o los procesos, y también a la ISO 26122. Tenemos también a la norma ISDIAP, que en este caso custodia, es la que nos hace referencia a las instituciones que custodian documentos de archivo. Y bueno, todo esto eran estas normas, digamos que son el antecedente o el antecedente justamente del modelo RIC, que ya trata de ver justamente a todas estas normas como un conjunto conectado, y que al final se va a explicar justamente este contexto, contenido y estructura de nuestros documentos de archivo a través de que nosotros justamente tengamos descrito y bien identificado quién es el productor de nuestro documento, pero además que tengamos de qué asunto es. Entonces, todo esto para mí es muy relevante, porque actualmente, y me ha pasado mucho, más de lo que yo quisiera, es una moda digitalizar, y digitalizamos y tenemos ahí los discos duros con imágenes a las cuales no podemos tener acceso, y la verdad eso es simplemente, es triste, es tirar presupuesto que bien en los archivos es muy escaso y que pudiera servirnos para otras actividades, otros proyectos. Y entonces pasa que pues como es una moda, todos queremos colgarnos la medallita de que digitalizamos, pero esta práctica, pues en realidad, como lo comentaba el maestro Gerardo, nosotros no podemos digitalizar si no llevamos a cabo una organización previa. Ya en México tenemos el lema de primero organizamos, después digitalizamos, y cuando digitalizamos lo hacemos de la mano de los metadatos, es decir, son los que nos van a permitir construir esa función y esas relaciones documentales, tener un documento comprensible, trazable y pues evitando justamente tener estas imágenes aisladas que tanto presupuesto nos cuestan hoy en día a nuestras instituciones, y esperemos que cada vez menos y que cada vez se involucre más a los archivistas cuando en este caso, ingenieros en sistemas. Bueno, yo soy ingeniera en sistemas y soy archivista, pero lo que veo justamente es que hay como una pelea, no se hablan, y ¿qué ves lo que sucede? Que entonces diseñamos sistemas de información, de gestión documental,
que son más al modo del ingeniero en sistemas que a lo que realmente necesita en este caso el archivista. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay una resistencia al cambio. La norma ISO 15489 justamente nos dice que en el diseño de estos sistemas de gestión documental es muy importante que involucremos tanto archivistas como preservadores, además de que nosotros debemos justamente siempre tener y aliarnos con la alta dirección, porque cuando ellos dan una instrucción todos se alinean de arriba hacia abajo y esto permea en las instituciones. Entonces, pues aquí lo importante es que archivistas y preservadores sí o sí debemos de trabajar en conjunto para realmente producir soluciones de valor. Y aquí respecto al tema de metadatos tenemos tres normas, una ruta técnica, mencionaba la ISO 15489, que es la norma que nos va a permitir obtener un documento confiable, siempre garantizando que sea auténtico, que sea fiable, que sea íntegro, que esté disponible sobre todo. En los proyectos de digitalización, el fin último siempre tiene que ser justamente poder preservar ese conocimiento, esa evidencia y poder difundirla es algo sumamente importante. Y además lo que a mí me gusta mucho es que a su vez dejamos de manipular los documentos y los convertimos en documentos pues que se van a preservar más para en este caso para las futuras generaciones. También tenemos a la norma ISO 23081, que esta norma nos permite justamente tener los metadatos y contexto para identificar, clasificar, acceder y conservar en este caso a nuestros documentos. Y por su parte también tenemos a la norma ISO 13028, donde nos habla del proceso de digitalización, pero el cual tiene que ser de forma controlada, documentada, que nos dé un valor realmente a nuestras instituciones. Entonces, aquí lo que podemos concluir es que digitalizar bien exige documentos confiables, también tener los metadatos que son sumamente importantes, que son los que nos van a permitir recuperar y hacer accesible esa información y llevar a cabo todo el control del proceso. Y bueno, aquí como hablábamos del tema de la trazabilidad con esta norma ISO 13028, lo que es importante mencionar es que digitalizar no simplemente es capturar una imagen, es documentar todo el proceso que sostiene el valor del documento como evidencia. Y a veces confundimos, decimos, pues yo ya tengo documentos electrónicos simplemente porque los pasé por un escáner, y eso pues no es adecuado mencionarlo de esa manera, porque pues al final es algo totalmente diferente, pero cuando nosotros llevamos a cabo una digitalización, en este caso con trazabilidad, los metadatos mínimos que debemos considerar pues es el identificador único que nos va a permitir acceder a ese documento, la fecha y la hora de captura, el responsable u operador, el software utilizado, y la trazabilidad del proceso es sumamente importante. Tenemos que llevar a cabo la captura de nuestro documento digital, llevar a cabo lo que es la validación de nuestro documento. Entonces, la trazabilidad en este caso nos permite reconstruir cómo, cuándo y con qué medios y bajo qué responsabilidad se generó un documento digitalizado. Y también tenemos esta norma, en este caso la norma 151 del 2016, es una norma que nos sirve de referencia, es una norma obligatoria, pero es para el tema de comercio más que nada, vigila su cumplimiento la Secretaría de Economía, y aquí esta norma la traigo a colación porque la imagen digital aislada no otorga por sí sola valor probatorio pleno a estos documentos. El valor se sostiene con un proceso controlado. Y bueno, aquí lo que es importante mencionar y lo rescatable de esta norma es que nos da buenas prácticas y una referencia de cómo llevar a cabo lo que son los sellos de tiempo ya para los documentos electrónicos, cómo podemos utilizar la firma electrónica avanzada. También nos habla mucho acerca de la calidad de los documentos. A veces decimos, ¿cuánto lo digitalizo? ¿A 300 dpi, a 600 dpi? ¿Ustedes a qué resolución creen que lo deberíamos de digitalizar? ¿Alguien me puede contestar esa parte?
aquí la norma lo que nos dice, pues depende de lo que tú estés conservando, ¿no? Por ejemplo, si voy a hablar de un documento, por ejemplo, un códice, obviamente se lo voy a digitalizar a 600 dpi porque quiero conservar cada detalle de mi documento, pero si a lo mejor lo que quiero digitalizar es un documento de apoyo informativo para mis trámites del día a día, pues lo que tengo que hacer no necesito una resolución tan alta. Entonces, bueno, pues esta norma es una referencia y bueno, no basta con digitalizar, hay que poder en este caso demostrar. ¿Y cómo vamos a demostrar? Lo vamos a hacer a través de los metadatos. Y para responder la siguiente pregunta, ¿qué controles mínimos deben documentarse para asegurar que los documentos sean íntegros, legibles, auténticos y utilizables? Bueno, aquí estamos hablando también del tema de control de calidad y en esta imagen ustedes pueden ver, no es simplemente el control de calidad al digitalizar, ese control de calidad viene desde que nosotros estamos preparando el documento para digitalizarlo, pero más aún viene desde cómo nosotros estamos cuidando la integridad de nuestros documentos físicos. Tenemos que, si nosotros accedemos a un archivo histórico y vamos a trabajar en un proyecto de digitalización, obviamente tenemos que utilizar, en este caso, cubrebocas, guantes, todo lo que permita conservar en buen estado a nuestro documento de archivo. Y entonces lo menciono porque, bueno, espero que cada vez menos, y a mí sí me tocó ver en algún momento a alguien que con la salivita y ahí le pasa y luego te enfermas y te da infección en los ojos, pero yo veo el tema de la calidad justamente desde todo lo que tenemos que hacer previamente. Por ejemplo, con el cuidado de nuestros documentos, no estivar muchas cajas porque nuestros documentos se van a dañar, sobre todo si son documentos históricos, pues obviamente lo que vamos a hacer es que los vamos a estar dañando aunque no queramos. Y recordemos que es frágil el papel de nuestros documentos históricos. Tenemos que cuidar el tema de la exposición innecesaria en este caso. A los rayos UV. Y bueno, antes del control de la calidad debe garantizarse como tal la integridad física del documento. Y aquí lo que tenemos en esta lámina es el flujo del proceso de digitalización, y aquí lo que podemos rescatar es que cada etapa debe dejar evidencia. Sin control del proceso, en este caso, no hay una trazabilidad. Y el control de la calidad aquí es algo súper importante y que pasa mucho también. Esa validación de que si la imagen corresponde al original, de que no esté girada, de que la orientación sea correcta, de que no le falte nada a la imagen, de que incluso no tengamos ahí el dedo porque a veces se aparece la mano y que si pasó por ahí la mosca, pues ahí se apareció en la digitalización. Ese control de calidad es algo que debe hacer un ente independiente a quien lleva el proceso de digitalización, porque están de acuerdo ustedes que no podemos ser juez y parte. Si yo digitalizo y digo que también lo hice bien, eso no va a ser algo objetivo. Seguramente por ahí me pasé algunos lotes de imágenes que yo dije, bueno, como que sí pasan, pero es muy importante justamente que nosotros, en este caso, siempre busquemos que haya esa desasociación, por decirlo de alguna manera, esa independencia entre el proveedor que nos digitaliza y el proveedor que nos revisa, en este caso, el control de calidad. Entonces, eso es algo muy importante que debemos considerar. Y aquí hay algo que a veces siempre nos dicen y escuchamos en la ley y en todos lados, es que tú tienes que manejar el documento de archivo en soporte como lo haces con el archivo electrónico, ¿no? Con tu documento en el entorno digital. Y a veces decimos, bueno, pues suena muy fácil, pero es muy complicado hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, en realidad, estas 4 cualidades de nuestro documento que se mandatan en la norma ISO 15489, que es la autenticidad, que nos permite probar que en este caso nuestros documentos son lo que afirman ser, la fiabilidad, que es la representación precisa
y completa de nuestro documento, la integridad es en el tema de que no sea inalterado, lo podemos realizar, por ejemplo, aquí vemos el soporte papel, la autenticidad, ¿qué se la va a dar? Pues lo que son las firmas autógrafas, y en el entorno electrónico pues también tenemos una ley de firma electrónica avanzada, que esta ley justamente es la que nos pudiera, la que nos va a apoyar con esto para darle esa autenticidad. Tenemos también en el plano soporte físico, sellos, membretes, y para el soporte digital pues tenemos metadatos, lo que son sellos de tiempo. Para lo que es la fiabilidad, hay para revisar que nuestro documento esté completo, pues en el entorno electrónico tenemos lo que son los logs, los registros de auditoría. Para el tema de la integridad, pues sabemos que en el plano físico tenemos el foliado, la encuadernación, pero en el entorno electrónico tenemos lo que son, en este caso, los algoritmos hash. También tenemos tan solo en el tema electrónico, ustedes saben que se maneja todo por código binario, que son ceros y unos. Si yo le cambio ese código binario, tan solo le quito un cero, ya no es el mismo documento, ¿no? Y en el tema de la disponibilidad, que para mí es el fin más importante para el tema de la digitalización, que esta información pueda ser accesible, así esté aquí, esté en China, en donde yo esté, que esa información pueda estar disponible. ¿Por qué? Porque sabemos que, y ya se ha platicado aquí en las mesas anteriores, que la información, cuando está debidamente organizada, es evidencia, y si nosotros tenemos esa evidencia, justamente, ¿qué vamos en este caso a permitirnos en nuestras organizaciones a tomar decisiones más informadas, decisiones más estratégicas? No es lo mismo que me pidan un documento y que yo me tarde 3 días para entregarlo, que me pidan un documento y que yo lo pueda entregar en 20 minutos, 3 minutos. Entonces, la disponibilidad, en este caso, de la información que esté localizable es algo sumamente, en este caso, valioso, y pues nosotros ¿cómo vamos a garantizarlo, ¿no? Entonces, en soporte papel pues tenemos inventarios, en este caso topográficos, y en el entorno electrónico pues nuestros sistemas de gestión documental, que también los sistemas de gestión documental son solamente una herramienta, porque si a esos sistemas de gestión documental nosotros les comenzamos a meter registros que no son muy… No quería decir la palabra basura, es decir, como que le metemos cualquier cosa, obviamente esos sistemas no nos van a servir. Entonces volvemos a reiterar aquí la importancia de que los archivistas y preservadores trabajen de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la respuesta a los cuestionamientos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestra. Bien, bueno, estamos en tiempo. Si hubiera alguna pregunta que quisieran ustedes hacer. El maestro me ha pedido la palabra para ampliar un poco más algunas cuestiones. Por favor, maestro. Fíjense que ahorita se me venía a la mente una reflexión de una exdirectora del Archivo General de la Nación, que pues ella veía la situación de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Hablando del federal, de estatal y municipal. Entonces ella siempre decía que en el nivel federal estábamos mal, pero íbamos bien. ¿Por qué? Porque pues aunque con nuestras carencias, ignorancias, pues íbamos caminando, ¿no? A diferencia de los estados y municipios, ¿no? Pero, digo, viene la reflexión porque ahorita estamos en un proceso de empoderamiento, un proceso de mejora continua, pero además estamos rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Porque aquí en México cada vez ya se posiciona el tema de la gestión documental y la administración de archivos en un tema de alta dirección. Y digo de alta dirección porque cada vez ya vemos estos temas en los órganos de gobierno, que antes no se tocaba. Ahora, como parte de las actividades de un órgano de gobierno,
hablando de los estados y municipios, es que rindan cuentas, pero en relación a qué están haciendo para cumplir ese famoso Plan Anual de Desarrollo Archivístico. ¿Qué estoy haciendo yo para implantar esta política de tratamiento documental al interior de mi institución, donde yo tenga una estructura, tenga el marco normativo que regula, en este caso, el documento de archivo, pero por otra parte, yo cuente con una base sólida hablando de procesos, con instrumentos reflejo de ello, hablando de cuadro de clasificación, catálogo de disposición documental, que el catálogo es un instrumento normativo que regula esta disposición documental de lo que nosotros estamos produciendo, porque muchas veces también se piensa, digitalizar, si yo digitalizo, ¿puedo eliminar? Pues no para nada. Digo, la digitalización, como lo decía la maestra Anaí, pues es una herramienta para tener una consulta, en este caso de manera digital, una consulta expedita, sin ningún obstáculo de aquella información que yo estoy produciendo, y por otra parte como un medio de preservación. Pero aquí el tema es, para que yo pueda llegar al tema de la digitalización, pues tengo que primero planear, y una vez que llevo esta planeación, llevo a cabo la sistematización. Entonces yo sistematizo teniendo instrumentos, reflejo, medida de la institución, y con ello llevo a cabo lo que sería el respeto, en este caso el respeto del principio de procedencia, el respeto al principio de orden original, y con ello pues llevo a cabo mis procesos de gestión documental. Empiezo a organizar, empiezo a describir, y llevo a cabo mis transferencias primarias, secundarias, pero con ello pues llevo a cabo esta protección que a veces suele ser romántica, ¿no? Pero la parte de la protección documental, ¿no? Porque también solemos muchas veces como tirarnos con la bandera y decir que los archivos y… Entonces aquí se me viene otra palabra que en su momento dijo John F. Kennedy, donde él decía, o sea, más que estar pensando qué puede hacer tu país por ti, hay que estar pensando qué podemos hacer, en este caso nosotros, por nuestro país. En el caso de los archivos, pues en lugar de que esté pensando yo qué pueden ser los archivos para mí, hay que pensar qué podemos hacer nosotros por los archivos. Entonces aquí pues ya hablo de temas de ética, hablo de temas de que nosotros somos agentes de cambio, y como tal pues sí tenemos que ir cambiando esta perspectiva, esta visión en lo referente a pues una transformación documental basada en evidencia, ¿no? Pero que esta evidencia sea consecuencia de procesos bien identificados, procesos bien documentados. Entonces, ese es como este reto que yo observo, que es el dolor de cabeza de muchas instituciones. Entonces, pues vamos para allá, nosotros vamos caminando. Entonces, la visión es esa, realmente consolidar nuestros sistemas administrativos, y con ello, por ende, pues se va a consolidar esta gestión documental. Que eso, pues bueno, digamos, es parte del derrotero, del camino, del trazo que buscamos. Y digo, yo tengo la plena, desde mi trinchera, convicción que lo podremos lograr, ¿no? Entonces, pues bueno, tal como lo decía la maestra, nos queda claro la parte de que la digitalización pues es una herramienta, y no por ello pues vamos a utilizarla para sustituir y con ello eliminar, ¿no? O sea, eso ya queda muy claro. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro. Bien, como en términos de tiempo sería complicado hacer preguntas y responderlas, yo quisiera, para concluir y antes de hacer una observación final respecto a las ideas que nos han presentado nuestros ponentes, quisiera hacerle una pregunta más a la maestra Anaí. Si una institución de las que están aquí presentes pudiera llevarse una idea central de lo que se ha comentado en este panel, ¿cuál desde su punto de vista debería ser esta idea?
Bueno, en primera instancia, yo comulgo totalmente con la comisionada Enríquez, que los documentos de archivo son un activo estratégico de toda institución. Entonces, en la medida en la cual nosotros justamente tengamos archivos organizados, archivos disponibles, justamente vamos a poder tomar decisiones estratégicas. Otra de las cuestiones es que no veamos a la digitalización simplemente como una moda, como digitalizo porque quiero estar a la vanguardia, porque simplemente lo que nosotros vamos a hacer es trasladar el desorden del plano físico al plano electrónico. Y en el plano físico por lo menos tenemos a Juanita, a Lupita, como se llame, que siempre va a encontrar esos documentos, tú se los pides, ella sabe dónde están. Pero en el plano electrónico, si nosotros no llevamos a cabo una adecuada, esa indexación o ese vínculo entre esa representación digital y esos metadatos que le dan el contexto, contenido y estructura, simplemente vamos a tener dinero tirado a la basura. Y lo digo literalmente porque así es, o sea, vamos a gastar y eso nos convierte en una institución ineficiente. Y perdón que lo diga así, pero sucede mucho, les digo más de lo que yo quisiera. Y la otra parte que yo me llevo como reflexión es justamente qué estamos haciendo para toda esa cantidad de información que se está produciendo de manera digital. Ahora cada día es como que se duplica, ¿no? Digamos que se va exponenciando la cantidad de información que se produce, pero irónicamente pensamos, por ejemplo, hay una piedra que se llama la piedra Rosetta que tiene escritura jeroglífica y esa se ha conservado por miles de años. Y ustedes piensen, por ejemplo, cuando fueron al cajero y necesitaban el comprobante o para hacer una garantía en el súper, tenemos que sacarle copia, no me dejarán mentir. Entonces cada vez es la fragilidad de los medios muy, digamos que mientras más recientes son más frágiles, de tal modo que ¿quién de ustedes hace rato lo platicaba, creo que, o lo preguntaba el doctor Mundet, quiénes tenemos el VHS, digamos los CDs donde está, por ejemplo, el bautizo, los 15 años, la boda? Y no hemos tenido esa precaución justamente de ver cómo vamos a seguir teniendo esa información accesible a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no hemos visto ese plan de preservación digital a largo plazo y que si esa información era importante para nosotros y no la migramos, en realidad lo que vamos a hacer es perder el acceso a esa información. Entonces, digamos que o nosotros vamos migrando de formatos para, en este caso, garantizar ese acceso en el futuro, o si tengo, en este caso, mi cinta VHS, pues también tengo el hardware que me permita acceder a esa información. De otra manera, todo eso se vuelve inaccesible. Hemos escuchado también hablar, por ejemplo, de, pues vamos a preservar ahora en PDFA, y ese PDFA puede ser una representación muy precisa de la imagen del documento, pero ahora tenemos el concepto de PDFB, justamente donde pues ya viene con sus metadatos, ya tiene ese contexto, ese contenido y estructura. Entonces, para mí son esas tres fases. Los documentos de archivo son activos estratégicos de las organizaciones. No digitalicemos por moda, hagámoslo de una manera muy ordenada, siempre también en este caso involucrando a archivistas, preservadores, ingenieros, o sea, todos debemos trabajar en equipo para lograr algo que funcione, y el tema de la preservación digital, porque pues es lo que nos va a permitir, yo les pido, trasladémonos al 2075. Si no llevamos a cabo ese tipo de acciones, esa memoria, esa evidencia de nuestra nación, de nuestros estados, de nuestros pueblos, esa riqueza cultural, la vamos a perder. Entonces, pues eso sería, es cuanto. Muchas gracias, maestra. Bien, pues afortunadamente en el 2075 yo ya no voy a estar por aquí, de modo que no es una preocupación que tenga en este momento.
Bueno, como ven ustedes, el tema del panel era los retos y las fronteras que se persiguen con el tema de la digitalización a partir de esta era que se ha dado en llamar de transformación digital. Y ya vemos que hay temas muy complejos, ¿no? Porque precisamente este tema de la digitalización ha transitado entre su necesidad y su viabilidad, entre la necesidad de planificar para incorporar justamente proyectos de digitalización en las instituciones públicas y combatir lo que decía la maestra, esta moda, esta fascinación por las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que muchas veces las incorporamos sin revisar el contexto en el que éstas se van a aplicar. De modo tal que esta es una cuestión muy importante. Yo estoy completamente seguro que muchos de los presentes aquí, que vienen representando a sus instituciones, han impulsado o han llevado a cabo procesos de digitalización de imágenes. Y eventualmente ya muchos de esos procesos, o muchos de esas plataformas con las que se llevaron a cabo estos proyectos han quedado obsoletas. Y ya hemos visto con el maestro José Ramón Cruz Mundet por los costes que tiene el de estar calculando de qué manera podemos incorporar esta tecnología y en cuánto nos está saliendo, si eventualmente tenemos que estar migrando la información ante esta obsolescencia. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer es, evidentemente, como nos lo han dicho los ponentes, combatir esta improvisación, combatir esta moda, combatir, ahora hablamos en todos los foros a los que he asistido en los últimos tiempos, hablamos de inteligencia artificial. A mí me gustaría escuchar un poco acerca de la inteligencia natural que debemos invertir en los archivos, ¿verdad?, para poder impulsar estos proyectos. Les agradecemos mucho a los dos ponentes, los despedimos con un aplauso, por favor, y estamos en la siguiente mesa de trabajo, que está muy relacionada con el tema que veremos ahora y que nos va a impartir un experto, que es el doctor Daniel Flores, de Brasil. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir experiencias y reflexiones que fortalecen nuestra visión sobre los desafíos digitales de los archivos.